la industria inmobiliaria pues es una de las que quedaron bastante vulnerables frente al efecto que está teniendo el coronavirus y el que va a tener una vez que se logre achatar la curva y que la gente empiece a regresar paulatinamente a sus centros de trabajo. Pues precisamente esos centros de trabajo ya no se van a manejar en el volumen que estaban acostumbrados hasta antes de la crisis. El manejo de los recursos humanos dentro de los espacios inmobiliarios es uno de los temas o es una de las asignaturas en las que están trabajando hoy día las empresas. Y si a eso agrega que los inmuebles están vinculados al sector hotelero, que por razones que ya sean turismo o viajes de negocios o turismo de placer, pues también la ecuación tiende a complicarse todavía más. Vamos a platicar con el director de finanzas de FibraIn, con Miguel Aliaga, que bueno, pues esta fibra reúne esos dos requisitos, está en el sector inmobiliario y su grueso son precisamente hoteles. ¿Cómo estás, Miguel? Gusto saludarte, buenas tardes. Darío, un gusto saludarte nuevamente, un placer estar aquí en tu programa. No, hombre, gracias a ti. Oye, Miguel, ¿cómo están ustedes en FibraIn enfrentando esta crisis del COVID-19 y una vez que pase la tempestad, cómo están visualizando el regreso a la normalidad y la recuperación del negocio? Pues mira, Darío, ya lo decías tú, ¿no? Es una ecuación bastante compleja de resolver, porque evidentemente, como lo comentas, creo que aquí hay dos factores que seguramente se han platicado por mucho en muchos foros, que son, uno, el tiempo que durará todavía la emergencia sanitaria en general en el mundo y evidentemente en México, y lo segundo es esa, la velocidad de recuperación, ¿no? Se apuntaba que cuando el A1H1 había impactado en México, más o menos la recuperación en el sector hotelero pues llevó más o menos 2 años, ¿no? Probablemente eso nos lleve un poco más. Yo creo que el entorno es bastante incierto. Y sí, ciertamente en el caso nuestro tenemos, la mayoría de los hoteles son hoteles de negocios, y entonces pues, tienes el factor negativo de precisamente aquellas empresas que retornen a la nueva normalidad, cuándo comenzarán a hacer viajes de negocios y con qué tanta frecuencia, derivado de que ellos también tienen un impacto seguramente en la economía. Y eso pues era importante, pero por el otro lado pues también la entrada del TEMEC, que sin duda pues que tendrá un impacto positivo en el sector de negocios. Entonces es la parte que es complicada de descifrar, y evidentemente pues es parte de lo que nuestra apuesta es que vaya pues relativamente lenta el crecimiento de la ocupación, pero lo que de alguna forma creemos que nos pone en una mejor posición de competitividad es que trabajamos con cadenas hoteleras, con marcas internacionales que ya han invertido una cantidad de dinero importante para hacer modificaciones y pues seguir atrayendo a esa clientela, ¿no? Pero sigue siendo todavía una bola de cristal bastante compleja. Ahorita que mencionaste que trabajan con varias marcas internacionales, a ver, recuérdanos, ¿cuántos hoteles y esto qué implica en términos de número de cuartos opera actualmente la FibraIn y sobre todo las marcas que mencionas? ¿Cuáles son esas marcas internacionales que en un momento dado pueden servir de contención? Sí, pues mira, operamos 38 hoteles actualmente y son cerca de 6,500 cuartos distribuidos en las principales ciudades del país, y evidentemente pues muchas de las marcas internacionales que si las podemos mencionar, pues encantado. Sí, claro. Trabajamos con Hilton, con Marriott, con IHG, que para no todo el mundo es muy conocido el nombre IHG, pero sigue siendo, son hoteles Holiday Inn y Crown Plaza, y Wyndham, ¿no? Son las 4 cadenas hoteleras con las que trabajamos. Evidentemente, todas ellas han desarrollado ya modelos de trabajo en esta nueva normalidad, con los sistemas y con información al huésped para los temas que tienen que ver con limpieza y con el nuevo orden de pues el cuidado de los buffets, que ya no van a ser buffet que te servías tú, sino que seguramente alguien de la cocina con la debida limpieza y higiene te va a servir, la limpieza de las habitaciones y la sanitización de las habitaciones de una forma muy diferente a la que se hacía anteriormente, incluso los amenities, todos aquellos objetos que están dentro de la habitación, pues existirá la posibilidad de que el huésped los pida retirar incluso antes de llegar, el tema del check-in, check-out
que no tenga necesidad el huésped de llegar al lobby, sino que de alguna forma ya incluso esa tecnología ya se ha estado dando desde hace algunos años en algunas de estas cadenas. Sí implica una inversión adicional, sin duda, apenas estamos cuantificándola, pero bueno, pues aquí es sobrevivir o morir y tenemos que trabajar mucho para seguir de acuerdo a estos estándares y pues esperar que esta recuperación, si bien será más larga que la que ya habíamos pasado en estos años anteriores con lo de la 1H1, pues sea lo más rápida a lo que esperamos, ¿no? Porque sí vemos que la curva de recuperación puede ser algo lenta. Oye, Miguel, dices que tienen 48 hoteles. Esos 38. hoteles, perdón, 38, esos 38 hoteles, ¿ahorita están cerrados o están parcialmente abiertos? Algunos están abiertos y otros están definitivamente cerrados. ¿Cuáles son el estatus de ellos? Fíjate que sí, tenemos prácticamente 25 hoteles cerrados. El cierre de alguna forma, bueno, fue por varios sentidos. El primero de ellos porque evidentemente también había una normativa en cuanto a los niveles máximos de ocupación que podías tener en un hotel. Pero en segundo lugar fue por prudencia, ¿no? Porque yo creo que lo más importante era cuidar también a nuestro personal. Y en tercer lugar porque las ocupaciones cayeron dramáticamente ya a partir de la segunda quincena del mes de marzo, ¿no? Entonces esto también implicaba que tuviéramos que entrar a un equipo de un cuarto de guerra para poder hacer el análisis de qué hoteles deberíamos de cerrar, qué hoteles era más prudente cerrarlos de manera temporal, mandar a los empleados a casa, seguirles pagando su salario y evidentemente uno de los temas que pudieran ser positivos en el negocio de hotelería y especialmente en el caso nuestro como Fibra es que somos propietarios del hotel, entonces por lo tanto no tenemos que pagar renta y por tanto pues fue pues no fácil la tarea, pero sí logramos reducir de manera importante muchos de los gastos porque algunos son variables y van ligados directamente al ingreso como son comisiones de tarjetas, comisiones a vendedores, comisiones a agencias, energéticos, por ejemplo, ¿no? Entonces muchas de estas cosas pues se fueron directamente con el propio ingreso, ¿no? Hacia abajo. A ver, dime una cosa, ¿tienen ya ustedes elaborado un plan de reaperturas? Te lo pregunto porque pues el COVID está pegando de manera regional, donde plazas donde ya se empieza a achatar la curva, no coinciden necesariamente con otros lugares en donde la curva pues quizás está empezando a alcanzar su punto más alto. Sí, fíjate que sí, Darío, exactamente así como lo comentas, el plan de reaperturas no es general, ya me lo han preguntado algunas personas, y no es general, va a ser paulatino en función, sí a la zona geográfica donde estamos, por supuesto derivado de lo que comentas, que tiene que ver con la normativa y con las revisiones que se hará por la autoridad competente para que cumplamos con la normativa actual de los temas de emergencia, y en segundo lugar, pues vuelve a ser otra vez prudencia, ¿no? En estos días para todos los sectores y todas las empresas que tienen un impacto, pues el mantener el efectivo en los niveles más idóneos o mantenerlo cuando menos, mantener un nivel sano de efectivo es lo más importante para precisamente poder sobrevivir toda esta pandemia y por lo tanto habrá hoteles que aun cuando tengamos la posibilidad de abrirlos, digamos ya tengamos las autorizaciones o la posibilidad de abrirlos, seguiremos quizá dejándolos un par de semanas más, pues para evidentemente no saturarnos tampoco nosotros, sino lograr que en algunas de las plazas tenemos varios hoteles y evidentemente podríamos abrir uno o dos y toda esa clientela redirigirla a esos hoteles para hacer también mucho más práctica la operación del hotel, ¿no? A niveles mucho más idóneos que tener ocupaciones de 5, de 10%, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Las marcas estas que mencionaste, Hilton, Marriott, el Holiday Inn, etcétera, ¿han hecho algún tipo de aportación en el contexto de esta crisis coronavirus? Pues mira, sí, la verdad es que yo tengo que decir que pues dentro de todo este esquema hemos encontrado mucha solidaridad de parte de todo digamos de todo nuestro alrededor, ¿no? Y no excluyo a las marcas porque evidentemente pues ellos también están afectados porque ellos cobran incentivos o cobran fees en función a los ingresos que generamos, ¿no? De diferentes maneras. O sea, al no tener ingresos o a tener una disminución muy importante de los ingresos, pues en realidad no hay casi nada que pagar, ¿no? Entonces, por un lado, entendieron esa parte. La segunda parte que fue muy importante es, teníamos inversiones de capital programadas que normalmente se van haciendo para ir renovando los hoteles de manera programada. Pues también ellos dijeron, oye, pues evidentemente no es necesario que hoy inviertas en un activo que probablemente 2 meses va a estar cerrado,
y vamos a pensar hacia adelante, hacia finales de año, principios del otro, en volver a retomar el tema de la inversión que tenemos programada incluso por contrato. Claro. Y en tercer lugar, toda esta planificación, ¿no? Ellos han trabajado desde prácticamente lo que vieron en Asia, porque también hay que recordar que ellos como cadenas globales, pues ya tuvieron un impacto en Asia desde finales de año, principios de este año. Bien. Y ya venían trabajando en todo este proceso para en realidad buscar la manera de salir a esta nueva normalidad sin que represente tampoco un costo muy elevado al propietario y por supuesto al huésped. Bien, Miguel. Esa es un poquito la idea, ¿no? Pues como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, por la entrevista, Miguel Aliaga, director de finanzas de Fibra Inc. Que tengas buena tarde.